En las profundidades del corazón de la selva amazónica, un equipo de arqueólogos descubrió algo oculto bajo siglos de densa vegetación, olvidado por el tiempo, algo que desafía toda la historia que conocemos y provoca escalofríos hasta en los científicos más experimentados. Preferiría decir, y lo dije, que lo que estamos viendo es evidencia de algún tipo de transferencia de tecnología, que las personas que llegaron a esa área ya tenían otros conocimientos. Allí, hay una tumba diferente a cualquier otra. Se dice que es el lugar de descanso del último rey Anunnaki, una figura envuelta en mitos y leyendas. Pero esta no es una tumba común. Anunnaki era un término utilizado para los dioses por los antiguos sumerios, pero su forma original significa simplemente el pueblo del cielo. Los secretos escondidos aquí son aterradores. ¿Quiénes eran los Anunnaki? ¿Y por qué los exploradores que descubrieron este antiguo secreto ahora están dominados por una sensación de miedo? Mantente al tanto de esta emocionante aventura, porque nos adentraremos en el descubrimiento de la tumba del último rey Anunnaki y en por qué sus descubridores están tan asustados. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. La épica del legendario rey de Uruk. Las leyendas del rey Gilgamesh, gobernante de la antigua ciudad de Uruk, nos transportan a alrededor de 2700 a.C., en el corazón de Mesopotamia, un período conocido por los estudiosos como el período dinástico arcaico. Gilgamesh no era solo un rey, sino también una figura central en mitos y relatos épicos. Su reino, Uruk, era una espléndida ciudad-estado ubicada a lo largo del río Éufrates, donde hoy se encuentra Irak. Esta región, rica en historia, todavía guarda muchos secretos por descubrir para los arqueólogos. Uruk era una metrópoli bulliciosa, con mercados animados, magníficos templos y la formidable muralla de Uruk, que la leyenda atribuye al propio Gilgamesh. Esta muralla, adornada con intrincados diseños geométricos, simboliza el inmenso esfuerzo e intención detrás de su construcción. Uruk era más que solo una ciudad. Era un faro de cultura, economía y ciencia. Fue pionera en muchas innovaciones de la civilización humana, incluido el desarrollo de la escritura cuneiforme. Bajo el mando de Gilgamesh, Uruk prosperó, convirtiéndose en un centro de devoción religiosa y progreso tecnológico. Gilgamesh era visto no solo como un rey mortal, sino también como una figura divina que garantizaba la prosperidad y el bienestar de su pueblo. Supervisaba la administración de la ciudad, las ceremonias religiosas y las campañas militares, consolidando el papel destacado de Uruk en la historia antigua. Sin embargo, la línea que separa al hombre de la leyenda sigue siendo un misterio. Evidencias arqueológicas, como la lista de reyes sumerios e inscripciones que contienen su nombre, sugieren que Gilgamesh fue, de hecho, una figura histórica. Pero la escasez de registros detallados lo envuelve en dudas, haciendo difícil distinguir los hechos históricos de los mitos. A pesar de estos desafíos, las evidencias que tenemos sirven como un valioso vínculo entre la leyenda y la realidad histórica, indicando que Gilgamesh podría haber sido más que solo un personaje. La búsqueda de la historia de Gilgamesh comenzó en el siglo XIX, cuando arqueólogos desenterraron fragmentos de su épica en las ruinas de la biblioteca de Nínive. Reorganizar estas antiguas tablillas de arcilla fue como armar un rompecabezas, cada pieza revelando más sobre la emocionante narrativa de Gilgamesh. Aunque algunas partes de la historia se perdieron con el tiempo, lo que se recuperó ha permanecido como un símbolo de la creatividad y la resiliencia humanas. Gilgamesh no era solo un gobernante cualquiera, era alguien extraordinario, con una mezcla de poder divino y esencia humana. Su fuerza y valentía superaban a las de personas comunes, e incluso a las de héroes legendarios. Sus hazañas audaces, como su batalla contra Humbaba, el guardián del bosque de cedros de la mitología mesopotámica, demuestran su coraje y deseo de fama. La épica de Gilgamesh no es solo una historia de aventuras, aborda temas humanos universales como la búsqueda de la victoria, el deseo de vida eterna y el poder de la amistad. A lo largo de su viaje, Gilgamesh se encuentra con dioses inmortales, revelando la compleja relación entre la humanidad y las divinidades en la antigua cultura mesopotámica. Su encuentro con Utnapishtim, un personaje similar a la figura bíblica de Noé, revela la autoridad de Dios sobre el destino humano, como se ve en la historia del Gran Diluvio. Este encuentro no trata solo sobre la supervivencia,
es un momento crucial para Gilgamesh, mostrando cómo los dioses controlan la posibilidad de la inmortalidad y el destino de la humanidad. Las aventuras de Gilgamesh ofrecen profundas visiones de cómo los antiguos mesopotámicos veían el universo. Enkidu, su fiel compañero, fue creado especialmente por una diosa para equilibrar la naturaleza impulsiva de Gilgamesh, destacando la intervención divina en los asuntos humanos. Mitos antiguos y misterios cósmicos. En el cautivador mundo de la antigua Mesopotamia, encontramos a los Anunnaki, deidades centrales en la mitología sumeria y acadia. Según los rumores, los Anunnaki eran alienígenas avanzados de un planeta distante llamado Nibiru. En la mitología sumeria y babilónica, el nombre Nibiru tiene un significado profundo. No es solo una palabra. Encapsula la extraña esencia de las estrellas y sirve como un puente hacia las creencias divinas y la sabiduría celestial de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Cuando reflexionamos sobre la cultura sumeria, estamos mirando un mundo donde el conocimiento es redescubierto y reimaginado. Pero a pesar de nuestros avances modernos, hay algo en ella que estimula nuestra humildad. La idea de que puede que no estemos tan lejos de nuestros antiguos antepasados como nos gustaría creer. En el núcleo de la leyenda de Nibiru está su asociación con el dios Marduk, una deidad central en la teología babilónica. Marduk representa una convergencia de poder, divinidad y orden cósmico, enfatizando la profunda importancia de Nibiru en las narrativas religiosas y su papel en los antiguos sistemas astronómicos y de calendario. Los babilonios creían que Nibiru era un astro muy importante. Lo veían como el punto más alto en el cielo durante el verano, marcando un momento especial llamado solsticio de verano. Esto no fue solo aleatorio, sino una gran parte de cómo planificaban sus calendarios, afectando cuándo plantaban y realizaban eventos religiosos. Por eso, para los antiguos astrónomos, rastrear el camino celestial de Nibiru y su alineamiento con constelaciones específicas era fundamental. Sus observaciones meticulosas de Nibiru guiaban la planificación agrícola, determinaban las fechas de rituales religiosos y permitían hacer interpretaciones de los presagios celestiales. Atravesando civilizaciones, el mito de Nibiru encuentra paralelismos en la tradición griega. Particularmente, con el cuerpo celeste Faetón, la figura radiante asociada con el dios del sol, Helio, quien se creía que conducía un carro que arrastraba al sol por los cielos. Como el significado de Nibiru para los mesopotámicos, el mito de Faetón resalta la profunda influencia que los cuerpos celestes tuvieron en la formación de las percepciones antiguas del tiempo y del espacio. Ambas narrativas reflejan el perdurable fascinio de la humanidad por el cosmos y su profundo impacto en la existencia terrenal. En 1976, el renombrado autor Zecharia Sitchin lanzó su libro El 12º planeta, que generó una ola de fascinación y polémica. Sitchin combinó relatos antiguos, astronomía y la idea de alienígenas en una historia que es a la vez cautivadora y controvertida. Introdujo el concepto de Nibiru, un planeta misterioso con una órbita extraña, que pasa mucho más allá de Neptuno cada 3.600 años. Pero ¿de dónde vino esta idea extraordinaria? Sitchin señala antiguos escritos sumerios que él creía que describían este 12º planeta en nuestro sistema solar, en un conteo que incluye al Sol y la Luna. Central para la teoría de Sitchin son los Anunnaki, una raza avanzada proveniente de Nibiru que, según él, visitó la Tierra hace aproximadamente 400.000 años. La idea de Sitchin de la órbita de 3.600 años de Nibiru proviene de su interpretación de la matemática sumeria y de su idea de un año largo. Aunque la ciencia convencional no ha encontrado pruebas sólidas de la existencia de Nibiru o su impacto en la Tierra, el concepto ha capturado muchas imaginaciones. Algunos incluso conectan Nibiru con las extinciones masivas pasadas, sugiriendo que su atracción gravitacional podría haber lanzado escombros espaciales hacia la Tierra, causando eventos cataclísmicos. El trabajo de Sitchin se compara con las teorías de Immanuel Velikovsky, particularmente en su libro Mundos en colisión. Al igual que Sitchin, Velikovsky recurrió a textos antiguos, viéndolos como registros de eventos cósmicos catastróficos que habrían remodelado la historia humana y sus mitos. Sin embargo, Velikovsky se centró en eventos más cercanos a la Tierra, mientras que Sitchin
expandió la historia para incluir un elemento extraterrestre con los Anunnaki y su distante planeta, Nibiru. Ambas teorías, aunque ampliamente rechazadas por la ciencia convencional, ofrecen un vistazo cautivador a la idea de que los mitos antiguos pueden contener más verdades sobre el universo y nuestros orígenes de lo que normalmente pensamos. Es como mirar dos piezas de un rompecabezas. De un lado, tenemos la mitología, y del otro, tenemos pistas científicas de cómo la Tierra fue impactada. Cuando la cuenta regresiva para diciembre de 2012 se agotaba en el calendario maya de cuenta larga, el mundo hervía con especulaciones y predicciones apocalípticas. En el centro del frenesí estaba Nibiru, un planeta misterioso que algunos creen que se acercaba a la Tierra. Esta mezcla de profecías antiguas, teorías de conspiración modernas e hipótesis astronómicas hizo que las personas en todas partes se preguntaran si la humanidad estaba a punto de enfrentar su destrucción. El concepto era que Nibiru, invisible para los astrónomos, pero supuestamente detectado por algunos individuos escogidos, colisionaría con la Tierra o pasaría lo suficientemente cerca para causar un caos a través de su fuerza gravitacional. La NASA, sorprendentemente entrando en la discusión, respondió duramente a estas teorías apocalípticas. La Agencia Espacial afirmó de manera enfática que no había ninguna evidencia científica de Nibiru o cualquier otra amenaza celestial próxima. Para la NASA, si un planeta estuviera de hecho viniendo en nuestra dirección, habría sido notado por numerosos observadores que examinan los cielos, tanto profesionales como aficionados. Y a pesar de extensos barridos del cielo, como los realizados por el Telescopio Espacial de Infrarrojos WISE, no se encontró rastro del mítico Nibiru, antiguos alienígenas de Mesopotamia. La teoría del oro Anunnaki sugiere que estos seres extraterrestres vinieron a la Tierra para extraer oro para recuperar la atmósfera de su planeta. La teoría propone que necesitaban oro para proteger la atmósfera de Nibiru, un concepto respaldado por obras de arte antiguas que algunos interpretan como representando tecnología avanzada y viajeros espaciales, posiblemente de los Anunnaki. Estas interpretaciones sugieren una influencia global de estos seres que sería evidente en varias culturas de todo el mundo. A pesar del escepticismo, la teoría del oro Anunnaki y las historias de Nibiru han convencido a muchas personas, reflejando nuestra profunda fascinación por el espacio y los misterios más allá de nuestro mundo conocido. Ya sea que se vean como mitos antiguos o como mera especulación, estas historias nos desafían a pensar en las vastas regiones desconocidas del universo que habitamos. Los Anunnaki, de los mitos sumerios, permanecen en el centro de algunas de las teorías más intrigantes sobre nuestro pasado. Mezclando la tradición antigua con la curiosidad moderna, estas teorías proponen que los Anunnaki no eran solo dioses, sino visitantes extraterrestres que influyeron significativamente en la historia humana. Examinando la antigua Sumeria, con su arquitectura sofisticada, sus sistemas de escritura, matemáticas y astronomía, algunos creen que estos avances repentinos podrían haberse originado en algún lugar fuera de la Tierra. La idea más convincente es que los Anunnaki mejoraron a los humanos de la época, integrando en ellos su propio ADN alienígena, lo que potencialmente explicaría el rápido aumento en la inteligencia y capacidades humanas. Los defensores de esta teoría destacan artefactos como la lista de reyes sumerios y el conocimiento astronómico avanzado como evidencias de esta influencia alienígena. Además, el arte sumerio, que a menudo retrata a los Anunnaki como más grandes que el tamaño natural, y a veces, como figuras no humanas, alimenta el argumento de que estos seres eran entidades reales y no meros personajes mitológicos. Hoy en día, los Anunnaki continúan inspirando libros, películas y numerosos debates, manteniendo viva la búsqueda de comprender nuestros orígenes y cómo nuestras culturas se desarrollaron. Ya sean seres míticos o figuras históricas, los Anunnaki abren nuevas perspectivas sobre la historia antigua. La búsqueda de vestigios de su presencia nos lleva a lugares históricos que podrían contener pistas de sus interacciones con los primeros humanos. La antigua Sumeria, en particular, destaca con sus mapas estelares y enormes templos, como los Sigurat, provocando debates sobre si estos logros fueron ayudados por seres extraterrestres. Esta búsqueda se extiende más allá de Mesopotamia, con otros sitios antiguos alrededor del mundo también siendo examinados en busca de señales de participación de los Anunnaki.
La narrativa de los Anunnaki encaja en la teoría más amplia de los antiguos astronautas, que sugiere que alienígenas visitaron la Tierra hace mucho tiempo y moldearon la civilización humana. Esta perspectiva ve las historias, el arte y los textos sagrados de la antigüedad no como mera fantasía, sino como registros de encuentros reales con alienígenas. Los proponentes de esta teoría a menudo basan sus afirmaciones en interpretaciones de textos y artefactos antiguos. Sin embargo, los críticos advierten que tales interpretaciones pueden ignorar el verdadero significado cultural y mitológico, alertando contra la aplicación de teorías alienígenas modernas a experiencias humanas antiguas. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas argumentan que la historia y la arqueología tradicionales no pueden explicar completamente algunos de los intrigantes artefactos e historias de los tiempos antiguos. Esta idea intrigante ha permeado la cultura popular, apareciendo en películas, programas de televisión y libros, cautivando a un público amplio y llevándonos a reconsiderar nuestros orígenes. Este gran interés destaca nuestra curiosidad colectiva por nuestros orígenes y las posibles conexiones con seres o lugares de otro mundo. La historia de los Anunnaki y la teoría de los antiguos astronautas ofrece una nueva perspectiva sobre nuestra historia. Ya sea que veas estos relatos como meros mitos o como eventos reales potenciales, agregan un elemento de misterio a nuestra historia humana y desafían nuestra comprensión del pasado. Revelando el misterio. Según la mitología sumeria, los Anunnaki eran descendientes del dios del cielo, Anu, y de la diosa de la tierra, Ki, con deidades prominentes como Enki e Inanna desempeñando roles cruciales. Estos dioses sirvieron como intermediarios entre el cielo y la tierra, supuestamente ayudando a establecer la civilización humana. Los sumerios afirman que Eridu fue la primera ciudad creada por los Anunnaki en la Tierra. Como una de las ciudades más antiguas del mundo, Eridu se convirtió en un centro para los primeros desarrollos urbanos, como la escritura y la política. Sin embargo, una cuestión significativa permanece. Estas historias de los Anunnaki son simplemente mitos antiguos concebidos para explicar fenómenos naturales y eventos históricos, o podrían ser relatos auténticos de los encuentros de los primeros humanos con seres de otro mundo, contados a través del único medio que conocían, los mitos y leyendas. El concepto de los Anunnaki se extiende mucho más allá de Sumeria. Varias culturas antiguas en todo el mundo tienen historias similares de dioses del cielo interactuando con los humanos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, dioses como Tot, que concedieron la escritura y el conocimiento a la humanidad, tienen una semejanza con los Anunnaki. En la vecina mitología acadia existían los Igigi, que comparten similitudes con los Anunnaki. Al otro lado del océano, en Mesoamérica, los mayas hablaban de Kukulcán, o Quetzalcóatl para los aztecas, una deidad que les proporcionó conocimiento. En la India, los Vedas mencionan a los Devas, seres divinos que se mezclaron con los humanos, ecoando la narrativa Anunnaki. Los mitos griegos también hablan de dioses mezclándose con humanos, produciendo héroes y semidioses, de manera similar a los relatos sumerios. Estas historias sorprendentemente similares, provenientes de varias culturas y épocas, nos hacen reflexionar. ¿Serían estos paralelismos meras coincidencias derivadas de una necesidad humana común de personificar la naturaleza y la vida, o sugieren una historia compartida, influenciada por visitantes extraterrestres, que habría quedado entrelazada en el pasado de la humanidad? A medida que nos adentramos más, nos aventuramos en un reino donde los mitos, la historia antigua y la posibilidad de encuentros alienígenas se entrelazan, explorando las fronteras entre lo que sabemos y lo que aún tenemos que descubrir. La noción de que seres provenientes de estrellas distantes desempeñaron un papel en la formación de las sociedades humanas es al mismo tiempo curiosa y presente en varias culturas alrededor del mundo. Desde el folclore chino, con los dragones, hasta la mitología nórdica, con sus dioses, e incluso en los relatos de divinidades romanas, encontramos historias de poderosos visitantes celestiales. Surge entonces la pregunta: ¿por qué narrativas similares de encuentros con seres extraterrestres aparecen en diversas culturas alrededor del mundo? Una explicación, propuesta por el psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Jung, sugiere que estas historias están arraigadas en nuestra conciencia colectiva, reflejando nuestros miedos y dudas compartidos sobre nuestra existencia en el cosmos.
Otra perspectiva, defendida por el autor pseudocientífico Erich von Däniken, propone que estos no son meros mitos, sino encuentros reales entre los primeros humanos y alienígenas, que habrían sido percibidos como dioses debido a su superioridad tecnológica. Este mito universal podría indicar un intercambio intercultural de narrativas entre continentes, o la relevancia duradera de estos temas a lo largo de la historia humana, resultando en la creación de historias similares en sociedades distantes. Por otro lado, algunos estudiosos argumentan que estos mitos se originaron en los primeros intentos de interpretar fenómenos celestiales, con planetas y eventos cósmicos siendo personificados como dioses en estos relatos antiguos. Sin embargo, tal vez la noción más intrigante, ecuada en los textos sumerios, es la de que estos seres celestiales transmitieron directamente conocimientos y habilidades cruciales para la humanidad, como la agricultura, la construcción y la escritura. Ahora, vamos a profundizar en la frontera sutil entre leyendas antiguas y realidades históricas. Estas historias están llenas de intriga y misterio, llevándonos a examinarlas con cuidado y rigor científico. Examinando tanto su base factual como su significado simbólico, volveremos nuestra atención a los textos sumerios, donde encontramos escritos antiguos que presentan desafíos de traducción e interpretación. Mientras algunos, como Sitchin, interpretan estos textos como evidencia de seres extraterrestres conocidos como los Anunnaki, muchos especialistas afirman que tales interpretaciones pueden ser excesivamente literales y especulativas. En el ámbito de la arqueología, encontramos antiguas estructuras y obras de arte inspiradoras, que algunos atribuyen a la intervención extraterrestre. Sin embargo, el consenso predominante entre los arqueólogos es que estos logros son en realidad demostraciones de la capacidad y la ingeniosidad humanas. La prevalencia de mitos similares en diversas culturas puede no indicar necesariamente encuentros con alienígenas, sino que podría reflejar simplemente experiencias y creencias compartidas. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que los Anunnaki realmente influyeron en las primeras sociedades humanas, como sugieren los relatos sumerios, esto podría proporcionar una explicación para el rápido avance de la civilización, particularmente en Mesopotamia. Además, la existencia de características arquitectónicas e ideológicas similares en regiones geográficamente distantes, como las pirámides de Egipto y de Mesoamérica, plantea cuestiones intrigantes sobre posibles conexiones entre culturas antiguas, facilitadas por visitantes celestiales. En la contemplación de estos misterios, nos enfrentamos a la vieja pregunta: ¿estamos solos en el universo o siempre hemos formado parte de una escala cósmica mucho mayor? En el corazón del desierto, bajo capas de arena y tiempo, se encuentra la tumba olvidada del último rey Anunnaki. Conforme los arqueólogos desenterraron la antigua cámara, la emoción se mezclaba con la aprensión. La inscripción en la entrada de la tumba decía: «Aquí yace el poderoso líder de los Anunnaki». Con cautela y ansiedad, se aventuraron dentro de la tumba, sus antorchas parpadeando contra la oscuridad. El aire estaba denso con el peso de los siglos, y un mal presentimiento se extendió entre el equipo. Cuando se acercaron al sarcófago, notaron algo perturbador. Los ojos del rey brillaban en un tono siniestro de rojo. A pesar del miedo, siguieron adelante, impulsados por la emoción del descubrimiento. Con manos temblorosas, abrieron la tapa, revelando los restos momificados del antiguo gobernante, su traje real y joyas ornamentadas de una era pasada de esplendor y poder. Pero cuando miraban su rostro, congelado en el sueño eterno, un escalofrío recorrió sus espinas. Los ojos, antes llenos de sabiduría y autoridad, ahora ardían con una intensidad sobrenatural. «Esto es inédito», susurró uno de los científicos. Las palabras eran casi inaudibles entre el sonido de sus corazones acelerados. Mientras documentaban apresuradamente sus descubrimientos, una sensación de incomodidad flotaba en el aire. El descubrimiento del último rey Anunnaki los llenó de admiración, pero también despertó un miedo instintivo en el fondo de sus almas. En ese momento, se dieron cuenta de que era mejor dejar algunos misterios intactos. Sin embargo, ya estaba hecho, y las noticias ya se habían compartido por todas partes. Los científicos descubrieron al último rey Anunnaki dentro de una tumba, y ahora están asustados. El legado duradero de Mesopotamia.
Vamos a explorar la fascinante historia del Imperio Babilónico y sus profundas conexiones con los Anunnaki, los poderosos dioses venerados en la antigua Mesopotamia, donde Gilgamesh gobernó como rey. Los babilonios eran una famosa civilización antigua, conocida por sus estructuras colosales, conocimiento avanzado y sistema jurídico influyente. Su sociedad fue profundamente influenciada por sus creencias en los Anunnaki, que consideraban esenciales para gobernar los fenómenos naturales y el destino humano. El ascenso del Imperio Babilónico comenzó a principios del segundo milenio antes de Cristo, en medio del tumultuoso paisaje de Mesopotamia. La ciudad de Babilonia, inicialmente establecida por el rey Sumu-Abum, floreció bajo el gobierno del rey Hammurabi. Reinando de aproximadamente 1972 a 1750 a.C., el gobierno de Hammurabi marcó un período de expansión mediante alianzas diplomáticas, matrimonios estratégicos y conquistas militares, incluyendo la anexión de la ciudad-estado de Larsa y territorios vecinos. También implementó reformas fundamentales para mejorar la organización de su imperio y mejorar la vida de sus habitantes, como la construcción de sistemas de irrigación, para reforzar la agricultura y el establecimiento de un gobierno centralizado. El legado más duradero de Hammurabi es, sin duda, el Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos legales conocidos. Este conjunto de leyes comprensivo proporcionó reglas que regían varios aspectos de la vida babilónica, incluyendo el comercio, asuntos familiares y justicia criminal, ofreciendo información valiosa sobre la sociedad y el gobierno de la antigua Babilonia. Después de la era de Hammurabi, el Imperio Babilónico continuó prosperando, dejando una marca inolvidable en la historia a través de sus maravillas arquitectónicas, como la renombrada Puerta de Istar y los míticos jardines colgantes, incluidos entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Los babilonios también hicieron avances significativos en astronomía, con métodos pioneros de cronometraje y mediciones angulares con su sofisticado sistema numérico de base 60, que atribuyeron a los Anunnaki. Sus logros literarios incluyen la épica de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias conocidas, y el establecimiento de extensas bibliotecas. Además, los babilonios hicieron contribuciones notables a la medicina, y surgieron como intermediarios comerciales esenciales debido a su ubicación estratégica a lo largo del río Éufrates. Su sociedad fomentó una cultura de innovación y creatividad, dejando un legado duradero que continúa moldeando la ciencia, el arte y la cultura modernas. Sin embargo, el Imperio Babilónico enfrentó desafíos en sus últimos años, caracterizados por un liderazgo débil, conflictos internos y amenazas externas. Después de la muerte del rey Nabucodonosor II en 562 a.C., el declive del imperio se aceleró. Perjudicado por dificultades económicas resultantes de dificultades en la agricultura y comercio en declive, el imperio persa, bajo el liderazgo de Ciro, el Grande, emergió como un adversario formidable, finalmente conquistando Babilonia en 539 a.C., debido a sus vulnerabilidades internas y defensas debilitadas. El gobierno benevolente de Ciro, el Grande, abrió una nueva era para Babilonia, convirtiéndola en una parte integral del imperio persa. Posteriormente, la conquista por Alejandro Magno en 321 a.C. anunció el comienzo del periodo helenístico en Mesopotamia, marcando el culmen de la ilustre y tumultuosa historia de Babilonia. Después del declive del imperio babilónico, la región quedó bajo el dominio del imperio seleucida, que marcó la desaparición gradual de la cultura babilónica. Posteriormente, los imperios parto y sasánida emergieron como potencias dominantes, inaugurando nuevas influencias culturales y religiosas que gradualmente suplantaron la identidad babilónica, hasta entonces similar a sus vecinos en Mesopotamia. Los babilonios veneraban a múltiples deidades, incluidos los Anunnaki, cuya adoración y mitología dejaron una fuerte marca en las culturas subsiguientes, evidente en las obras de arte sobrevivientes, proyectos arquitectónicos y textos religiosos. Los Anunnaki aparecen con prominencia en la mitología babilónica, estando en varias historias que relatan la creación de la humanidad y retratando el ejercicio de control de los dioses sobre el mundo natural. Estas narrativas, ejemplificadas por la épica de Gilgamesh, ejercieron una profunda influencia en las civilizaciones posteriores y continúan resonando en la actualidad. En el arte babilónico,
los Anunnaki fueron representados de diversas formas, resaltando su significado en la sociedad babilónica y en sus sistemas de creencias. En el discurso moderno, los Anunnaki han desatado una multitud de teorías que van desde interpretaciones de ellos como antiguos astronautas hasta símbolos de fenómenos naturales o características humanas. Estas interpretaciones demuestran el fascinante y duradero interés por los Anunnaki y la cultura babilónica entre el público contemporáneo. Del mismo modo, los asirios, otra civilización influyente en Mesopotamia, también veneraban a los Anunnaki, cuya presencia permeó varios aspectos de la sociedad asiria, incluyendo su política, expresión artística y tradiciones literarias. El imperio asirio se centraba en torno a la ciudad de Asur, cerca del río Tigris, en el actual norte de Irak, y floreció como un centro comercial fundamental debido a su ubicación estratégica. En el siglo XIV a.C., bajo el liderazgo del rey Ashur-uballit I, los asirios recuperaron su independencia e iniciaron el Imperio Asirio Medio, embarcándose en un periodo de extensa expansión territorial mediante conquistas militares, moldeando así su legado como guerreros formidables y administradores hábiles. El imperio floreció bajo gobernantes como Adad-nirari I y Tiglat-Pileser I, quienes centralizaron el gobierno y expandieron la infraestructura del imperio, reforzando su control y expansión territorial. El dominio asirio alcanzó su apogeo durante el período neoasirio, comenzando alrededor del siglo X a.C. Monarcas renombrados, como Ashurnasirpal II y Sennacherib, realizaron campañas de expansión que extendieron el dominio del imperio sobre una vasta región del Oriente Medio. Los asirios conquistaron una reputación por su formidable habilidad militar y tácticas implacables en la subyugación de territorios, lo que les permitió acumular riqueza y mantener la supremacía. Distinguidos por sus tácticas militares avanzadas, los asirios empuñaban armamento de hierro superior, superando a sus adversarios que dependían de armas de bronce. Su destreza en asediar ciudades fortificadas, empleando torres de asedio y arietes, enfatizaba su superioridad militar. Además, su ejército permanente garantizó una respuesta rápida a las amenazas, facilitando un dominio eficaz sobre su vasto territorio. El ejército asirio emergió como una fuerza formidable en el antiguo Oriente Medio, infundiendo temor en los corazones de sus enemigos con su formidable caballería y carros de guerra hábiles. Además de su poderío militar, los asirios desarrollaron sistemas logísticos robustos, incluyendo carreteras bien construidas y depósitos de alimentos estratégicamente posicionados para sostener a sus ejércitos durante campañas prolongadas. Sus soldados pasaban por entrenamientos rigurosos y permanecían firmemente leales, convirtiéndolos en adversarios formidables en el campo de batalla. Sin embargo, las ambiciones expansionistas del imperio y su dependencia de las fuerzas armadas también pueden haber creado problemas. A medida que el imperio se expandía, mantener el control sobre territorios distantes se volvía cada vez más difícil, llevando a frecuentes revueltas que requerían recursos significativos para controlar. El papel de los Anunnaki en las civilizaciones antiguas. Los asirios fueron profundamente influenciados por su religión, particularmente por su creencia en los Anunnaki, los dioses de la antigua mitología mesopotámica. Los Anunnaki desempeñaron un papel central en la cultura asiria, influyendo en sus religiones, arte y narrativas. Estos dioses, considerados los creadores de los humanos y de la naturaleza, tuvieron un impacto profundo en las prácticas religiosas asirias. Deidades como Enlil y Anu fueron particularmente significativas, formando el núcleo del culto asirio. Los reyes asirios a menudo afirmaban que habían sido elegidos por los Anunnaki, lo que justificaba su gobierno y las campañas militares. El arte de este período a menudo retrata a los reyes recibiendo bendiciones de los Anunnaki, enfatizando que su autoridad era ordenada divinamente. La imagen de los Anunnaki era omnipresente en el arte asirio, a menudo mostrando a dioses junto a los reyes. Un símbolo prominente era el disco alado, representando al dios Sol, Shamash, que simbolizaba la protección divina y era un elemento recurrente en las obras de arte. Los Anunnaki también desempeñaron un papel significativo en los mitos y relatos asirios, que fueron heredados de las civilizaciones sumerias y acadias más antiguas. Los asirios valoraban estos mitos, incorporándolos en su propia literatura y patrimonio cultural.
Estudiando a los asirios, podemos ver cuán profundamente estaban conectados con los dioses Anunnaki. Esta creencia en el apoyo divino fue una fuerza impulsora detrás de las conquistas de su imperio, pero también contribuyó a su caída cuando enfrentaron numerosos desafíos. Cuando los acadios dominaron a los sumerios, preservaron las historias religiosas sumerias, incluidas aquellas sobre los dioses Anunnaki, que se consideraban esenciales para varios aspectos de la vida, como la fertilidad y la justicia. Estos dioses eran figuras centrales en las oraciones y relatos de los acadios y de los primeros sumerios. Los Anunnaki más importantes incluían a Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento y del poder, Enki, el dios del agua y de la sabiduría, y Nana, la diosa del amor y de la guerra. El éxito del imperio acadio se debió en gran parte a su capacidad para unir a diferentes grupos bajo un mismo gobierno. Sargón, el líder acadio, utilizó una combinación de fuertes tácticas militares, negociaciones inteligentes y planificación cuidadosa para reunir a las ciudades sumerias. Su imperio era notable por su capacidad para mezclar los mejores elementos de las culturas que absorbió. Por ejemplo, los acadios adoptaron el sistema de escritura cuneiforme sumerio, lo que les ayudó a administrar su imperio con eficiencia y a preservar la cultura sumeria. Sargón empleó fuerza y diplomacia en sus conquistas, permitiendo que ciudades derrotadas mantuvieran a sus líderes locales, siempre y cuando juraran lealtad a él, lo que redujo la probabilidad de revueltas y facilitó la transición para estas ciudades. A medida que el imperio se expandía, el comercio floreció, trayendo riqueza y nuevas ideas. Los acadios establecieron un sistema administrativo comprensivo para gestionar su vasto territorio, nombrando gobernadores para asegurar un gobierno estable. Estas prácticas sirvieron como modelos para futuros imperios sobre cómo gobernar regiones grandes y diversas de manera eficaz. La influencia de los Anunnaki y las innovaciones administrativas de los acadios dejaron un legado duradero, moldeando los paisajes religiosos y políticos de Mesopotamia durante los siglos siguientes. ¿Qué opinas de la épica de Gilgamesh? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.